Hermanos y hermanas, pues bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Soy el Padre Sergio y quiero compartirte pues con muchísimo gusto, con gran alegría, un tema que pues he preparado para ti, ¿verdad? Y este tema es sobre los errores más comunes de la confesión. He querido compartirte este tema porque fíjate que últimamente que me ha tocado confesar, muchas personas me dicen: Padre, ayúdeme a confesarme porque no sé confesarme muy bien. Así es que vamos a hablar sobre varios errores al momento de la confesión y deseo con todo mi corazón que este tema te sirva y que te ayude mucho a confesarte correctamente. Comienzo diciendo: Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía que la mayoría de almas se condenan, que la mayoría de almas se van al infierno, no porque no se confiesen, sino porque se confiesan mal. Imagínate, a partir de esta afirmación, pues hasta da como escalofrío, hasta da como un poco de miedo, porque uno se pone a pensar: ¿será que realmente me estoy confesando bien? ¿O qué es lo que tengo que cambiar al momento de confesarme? Así es que quédate conmigo y aprendamos más sobre los errores más comunes al confesarnos. Primeramente, es un error muy común, ¿verdad? No confesarnos con frecuencia. La ley de la Iglesia nos pide que al menos nos confesemos una vez al año, pero en lo personal yo te invito a que te confieses muchísimas más veces, ¿verdad? Hay santos que se confesaban diariamente. Yo sé que por el tema de que somos pocos sacerdotes, tal vez no te puedas confesar tanto como antes, pero sí te invito al menos a que lo intentes. Intenta acercarte al sacramento de la reconciliación con más frecuencia de la normal, con más frecuencia de la habitual, ¿verdad? Entonces, esa es la primera recomendación. Confiésate al menos una vez al año. Y bueno, seguimos adelante, ¿verdad? Hermanos y hermanas, es también común el error de querer confesar todos los pecados, incluso los veniales. Recuerden que hay dos tipos de pecados: los pecados mortales, que nos exigen ir a confesarnos y dejar de comulgar hasta que los confesemos, y existen los pecados veniales que se perdonan, por ejemplo, al momento del yo confieso, al momento del Señor ten piedad, durante la Santa Misa. Entonces, hay que aprender a distinguir. Hay muchas personas que solamente van a confesarse, pero por los pecados veniales, que son ahora sí que los chiquitos, ¿verdad? Ya después tú puedes investigar en algunos libros de teología o incluso en internet cuál es la diferencia. Pero entonces, un error común es que solamente confesamos los veniales, pero en realidad los que se tienen que confesar pues son los pecados mortales. Así es que ese es el segundo consejo: confiesa los pecados mortales y recuerda, esos pecados mortales, pecados graves, te hacen que no comulgues, o más bien tú tienes que tener la conciencia de no comulgar hasta que los confieses correctamente con un sacerdote y hagas tu penitencia. Otro error muy común, hermanos y hermanas, es confesarnos solamente cuando pasa mucho tiempo o solamente cuando vamos a tener una fiesta, como puede ser un sacramento, el del matrimonio, por ejemplo, que exige que los padrinos se confiesen, desde luego los papás también, los que se van a casar también, el sacramento de la confesión, el sacramento también de la confirmación. Hermanos y hermanas, hay que confesarnos más seguido, no solamente como dicen allá en Querétaro, en mi pueblo, pues cada venida de obispo. Eso sería un error terrible. Hay que confesarnos recordando que el sacramento no solamente nos concede el perdón de los pecados, sino que nos da gracias para no volver a pecar. Si tú eres de las personas que dicen: Padre, pues yo caigo muchísimo en el pecado, yo lamentablemente me equivoco muchísimo, pues ahora te invito a que te confieses más frecuentemente, sabiendo que la confesión te da gracias, te da bendiciones, te da regalos para que no vuelvas a pecar, ¿verdad? Entonces, confiésate con esta finalidad. Otro error muy común al momento de confesarnos es no conocer los mandamientos, ¿verdad? Recuerda, los sacerdotes, pues estamos con mucho gusto, te vamos a ayudar. Si nos dices: Padre, ¿qué es pecado, qué no es pecado? Ayúdame, te vamos a ayudar. Pero es un error, una falta de responsabilidad de tu parte, ni siquiera conocer los 10 mandamientos. Híjole, me da pena decirte esto, pero así es. Si tú no sabes cuáles son los mandamientos, pues por allí está un error, porque significa que te falta preparar, que te falta preparación. Entonces, les invito también: investiguen cuáles son los mandamientos, apréndanselos de memoria para que lleguen al momento de la confesión y sepan muy bien, pues, qué es lo que tienen que confesar. Otro error común es no hacer un buen examen de conciencia. Últimamente el examen de conciencia es muy necesario. De hecho, el mundo llama al examen de conciencia también meditación, ¿verdad? Sin caer en New Age, sin caer en otras cosas.
El mundo mismo nos dice que es necesario detener a pensar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Yo te invito que en medio de todas tus actividades que tengas que hacer, te atrevas a hacer un examen de conciencia de vez en cuando. Siéntate delante del Santísimo después de la Eucaristía y pregúntate qué estoy haciendo mal. Compara tu vida con los 10 mandamientos, por ejemplo, y esa es una manera de hacer un examen de conciencia, pero es un error común que lleguemos a confesarnos sin haber hecho un examen de conciencia. Yo sé que a veces está el sacerdote confesando y dices, voy a aprovechar inmediatamente antes de que se me vaya el sacerdote. Está muy bien, pero lo mejor es que hayas hecho ya un examen de conciencia antes, el cual tú puedes hacer, ¿verdad?, solito en tu casa de vez en cuando, aunque no te vayas a confesar. Hazlo para que cuando te toque ver al sacerdote, pues aproveches ese gran momento, ¿verdad? Aquí hay una frase muy bonita que a mí me gustó mucho y es, el demonio quita la vergüenza para pecar, pero devuelve la vergüenza al confesarnos. Hermanos y hermanas, a todos nos da vergüenza confesarnos. Dímelo a mí como sacerdote, más pues como el padre Sergio, muchos sacerdotes ven también el evangelio todos los días para ayudarse en sus homilías. Así es que cuando me acerco a confesar, pues saben quién soy y pues da pena porque pues uno no tendrá que pecar, pero lamentablemente pues soy un pecador, ¿verdad? Un pecador arrepentido, pero soy un pecador al final del día. Da vergüenza. Nada más recuerda eso. El demonio quita el pecado al momento de pecar y lo devuelve cuando nos vamos a confesar, pues no hay que caer en esa trampa, ¿verdad? Segundo, más vale un poquito de vergüenza al momento de confesarnos que vergüenza estar condenados por toda la eternidad. Eso también te lo digo, más vale aguantarnos un poquito la vergüenza. Yo sé que hay pecados bien feos, pecados muy personales, muy íntimos que tú tienes, pero ánimo, los sacerdotes estamos preparados para ayudarte y recuerda que el pecado que nos digas no va a ser revelado absolutamente a nadie. Otro error común al momento de confesarnos, ¿verdad?, es no explicar bien nuestros pecados. Hay personas que yo sé que por la vergüenza llegan y, por ejemplo, dicen, padre, pues me acuso que robé. En teoría hay que explicar qué fue lo que robamos, porque no es lo mismo robarnos un chicle del auto de nuestro papá a robarnos una casa, ¿verdad? O hay personas que dicen, padre, pues me confieso que abusé de mi autoridad, pero no es lo mismo a lo mejor abusar de tu autoridad y poner mandados de más a tus hijos, que a lo mejor que tengas un cargo público y que por corrupción a lo mejor te robaste un terreno grandísimo, ¿verdad? Entonces hay que explicar bien los pecados al sacerdote, ¿verdad? Hay que profundizar lamentablemente en los pecados para que el sacerdote también pueda darnos algún consejo. Oye, pues no vayas por allí, hazle de esta manera, también para ajustar la penitencia. Entonces, recuerda, cuando vas a confesarte, di el pecado, pero dilo bien. No solamente digas, me acuso de gula, me acuso de robo, me acuso de mentira. No, hay que decir bien el pecado, hay que explicarle bien al sacerdote. Otro error también común, ¿verdad? Son errores pues que uno comete. Yo también digo, híjole, me falta por allí, ¿verdad? Otro error común es acusar los pecados ajenos. Yo sé que en muchas ocasiones queremos hablar con alguien, está muy bien, habla con el sacerdote, desde luego, aprovecha el momento de la confesión para tener una dirección espiritual, también se puede, puedes pedirle un consejo, puedes sentir el pesar que hay en tu alma, pero sí es un error que tú digas solamente los pecados de los demás. A mí me ha tocado personas que llegan y acusan al esposo de que pues a lo mejor no se levanta temprano, de que es infiel, de que roba, de que es grosero, y al final pues uno dice, ¿y cuáles fueron tus pecados? Y pues parece que fueran santos. No, hay que acusar primeramente los pecados personales. Ya si después el sacerdote tiene tiempo y pues le quieres decir los pecados de los demás, pues lo puedes hacer. Pero la confesión es personal. Hay personas que también llegan y me dicen de inmediato, oiga, padre, pues yo acuso a tal persona. No, a ver, no se trata de acusar a nadie más, se trata de acusarnos, ¿verdad?, a nosotros mismos, ¿verdad? Otro error también muy común que existe al momento de confesarnos, recuerden que el pecado como tal es pecado hasta que se vuelve realidad. Por ejemplo, no es lo mismo pensar en hacerle daño a alguien que hacerle daño a alguien, ¿verdad? Los malos pensamientos no siempre son pecados. Hay personas que dicen, padre, me confieso que tuve un mal pensamiento, pero ese mal pensamiento no es pecado si tú intentaste defenderte. ¿Qué significa?
me llegó un mal pensamiento y entonces yo me pongo a rezar el Padre Nuestro, le pido ayuda a Dios para que se me quite ese mal pensamiento, me pongo a hacer otra cosa o me voy a la iglesia para limpiar mi mente. Si tú tuviste ese mal pensamiento, pero te defendiste de ese mal pensamiento, pues no es pecado. Antes es una virtud que tú ejecutaste para no consentir, y Dios bendice a aquellos que se protegen ante los malos pensamientos, que se protegen ante las cosas malas que les puedan pasar. ¿Cuándo se vuelve un pecado? Pues cuando tú dices, voy a empezar a lo mejor a ver cosas que no son correctas, voy a empezar a fantasear con ese pecado, voy a empezar a hacer algo con ese pensamiento. Hermanos y hermanas, así sí se vuelve pecado, pero si es un mal pensamiento y tú intentaste atacarlo, desde luego que no es pecado, antes es una virtud que te hayas defendido, más personas como tú que se defiendan de los malos pensamientos. Aquí tengo mi listita que anoté, por eso es que estoy volteando la mirada hacia abajo, ¿verdad? Otro pecado común también, otro error común al momento de confesarnos es confesarnos sin dolor de los pecados. Hermanos y hermanas, desde luego que hay que tener dolor, arrepentimiento, hay que estar preocupados por haber pecado, ¿verdad? Es un error terrible que tú llegues y digas, Padre, pues yo me confieso de X cosa y no estés arrepentido. Hay que pedirle mucho a nuestro Señor, delicadeza de conciencia. Yo le pido a mi Señor, Señor, ayúdame a dolerme de mis pecados, ¿verdad? A dolerme de mis pecados, porque de otra manera, pues es un error que los confieses, error y horror también que los confieses sin estar arrepentido, sin querer cambiar. El penúltimo error que te quiero compartir al momento de confesarnos es no seguir los consejos y la penitencia del confesor. Desde luego, cuando nos vamos a confesar, el sacerdote nos da algunos consejos. Esos consejos, en lo personal, te lo digo yo, no hablo por todos, ¿verdad? Pero a mí me gusta llevar una libretita y en esa libretita anotar las recomendaciones que me deje el sacerdote para poder ejecutarlas, para poder ponerlas en práctica. Te invito también a que tú hagas lo mismo. Anota qué es lo que te dice el sacerdote y trata de escucharlo y de ponerlo en práctica. Y también te recomiendo que siempre hagas tu penitencia. Siempre hay que hacer nuestra penitencia. Otro error muy común, ¿verdad?, es no decir todos los pecados. Yo me he encontrado con bastantes personas que me dicen, Padre, yo le quiero confesar un pecado que cometí hace 50 años. Yo sé que a veces son pecados pues muy duros, muy dolorosos, muy vergonzosos. Pero después de 50 años yo les pregunto, oiga, ¿y usted ya se había confesado? Y me dicen, sí, Padre, me confieso cada mes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no lo había dicho, Padre? Pues es que no me daba confianza el sacerdote. Hermanos y hermanas, recuerden que el sacramento de la reconciliación, pues es un asunto entre Dios y tú. Los sacerdotes estamos, pues nada más allí, ¿verdad? Pero en realidad es una confesión con Dios, con Jesús, con Cristo mismo nuestro Señor. Así es que te invito, hermano y hermana, hay que tratar de confesar todos los pecados. Cuando estés allí en el sacramento de la reconciliación, yo sé que hay veces uno dice, híjole, me va a regañar porque hice esto. Di el pecado de todos modos. Los sacerdotes pues estamos preparados para eso, y es un error que dejes el pecado, porque después te va a pasar como esas personas que llegan a mí y me dicen, Padre, pues hace 50 años que cometí ese error, ese pecado. Así es que, hermanos y hermanas, pues estos son los consejos que te doy para que evites estos errores al confesarte. Confesarse es algo muy bonito, ¿verdad? Hago una invitación también. Confiésense también los varones. Cuando yo estoy confesando, se confiesan 90% mujeres y 10% hombres. Eso no está bien. Los hombres también cometemos pecados y debemos de confesarnos. Así es que dense el tiempo, ¿verdad? No se vale decir, no tengo tiempo, nadie me dijo, yo no sabía, estoy trabajando. En fin, pretextos quiere la muerte para llevarse al enfermo. Ojalá y tú no pongas pretextos para no confesarte. Yo soy el Padre Sergio, te agradezco mucho, ¿verdad? Este formato de video lo estoy haciendo más natural, más de plática entre hermanos, entre amigos. Espero que te sirva mucho. Te pido, por favor, que compartas este video con alguien que necesite confesarse mejor. Gracias de todo corazón. Que Dios me los bendiga y me despido recordándoles que la vida de la mano de Dios es súper fantástica. Esta bendición es para que no nos falte el trabajo. Que Dios, el creador del universo, bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, para que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios bendiga todo lo que haces. Que Dios te conceda fortaleza y muchísima inteligencia para trabajar con diligencia. Que el Señor bendiga los ingresos de tu casa para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo en donde nos valoren,
en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento tengamos lo necesario para nuestras familias, que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.